para traer un pequeño consejo, pensamiento que le ha puesto en mi corazón. Así que vamos, todo el que pueda, a ponerse en pie y tomaremos la escritura en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 9, y ya está, solo el 9. Entonces dice así en Salmos 119 y versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos aquí a la entrevista. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, Señor, tengo la certeza, Dios mío, la fe de que tú te encuentras en medio de nosotros, Dios mío, porque tu palabra así lo dice, Dios mío, que donde hay nosotros congregados en tu nombre, tú estás en el medio, Padre. Y en esta tarde, Dios mío, Señor, yo te ruego y te suplico, Señor, que tomes mi voz, que tomes, mi Señor, mi ser, que tomes, Señor, mi corazón, para que diga las palabras adecuadas, Señor, para que tú, Dios mío, Señor, hagas que este pueblo, Señor, pueda comer de tu palabra, Dios mío, de ese maná escondido que nos dices que darías a aquellos que vendieran, Padre. Si de esta tarde, Dios mío, confiamos y creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, te ruego, Señor, que podamos comer de esa palabra. Oh, Señor, te apartes de mí, Dios mío, toda sabiduría humana, toda carnalidad y toda aquella barrera, Señor, que no permita, Señor, que pueda hablar tu palabra, sea quitada y echada fuera ahora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, Dios te bendiga. Bien, la palabra de Dios comienza diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta, mis hermanos, que quizás por una inspiración dijo David o algunos de los salmistas que había en el tiempo de Israel. Porque realmente, mis hermanos, no es fácil limpiar nuestros caminos. Porque dice la palabra de Dios que cuando todos pequemos, todos fuimos instituidos de la gloria de Dios. Y cada uno, mis hermanos, tomó su camino. Quizás uno tomó el camino de la borrachera, uno tomó el camino de la mentira, otro del adulterio, otro de la fornicación. Porque, mis hermanos, dice la palabra de Dios que hay dos caminos. Uno es ancho, espacioso, mis hermanos, donde puede entrar la mentira, puede entrar el odio, la discordia, la ansiedad, puede entrar todas las cosas del mundo. Pero su camino, al final de ese camino, es muerte. Pero hay otro camino, mis hermanos, un camino que es para los valientes, un camino que no es tan fácil, que no es tan sencillo, un camino, mis hermanos, que dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir en pos de él. Es el camino estrecho. Es el camino estrecho, mis hermanos, es el camino de tropiezos, de angustias, no es un camino de rosas. Pero al final de ese camino dice que hay una puerta y toda aquella que por entrar haya la vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, con guardar tu palabra. Porque usted, cuando guarda la palabra de Dios, usted está cumpliendo todos los mandamientos. Y dice la palabra de Dios que aquel que guarda su palabra conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre. ¿De qué, mis hermanos, lo hará libre? Del pecado que nos quiere esclavizar. Es por eso, mis hermanos, que es necesario una palabra que guardara y limpiara nuestro camino. Porque en el tiempo de Noé, mis hermanos, sabemos que en un tiempo corrupto, como en estos días, así dice Jesucristo, mis hermanos, en los evangelios, que sería semejante a los días de Noé en los últimos tiempos. Dice que Dios miró la tierra y toda la tierra estaba corrupta, estaba corrompida, mis hermanos, porque todo carne había corrompido su camino. Pero por causa de ellos, mis hermanos, cada persona, cada habitante que había sobre la tierra, todos tenían en su mente constantemente hacer lo malo. Y Dios decidió, mis hermanos, acabar con la vida en la tierra. Pero en medio de ellos había un hombre, mis hermanos, que era fiel a la palabra de Dios, que había guardado sus estatutos, sus mandamientos, de tal manera que dice que con Dios caminó Noé. Era un hombre, mis hermanos, perfecto en sus generaciones, de tal manera que era una luz, mis hermanos, en el mundo. Como usted y yo tenemos que ser luz en este mundo y lumbrera, para ser, mis hermanos, testimonio de que hemos hecho y cumplido la palabra de Dios. Y este hombre, mis hermanos, junto con su casa, cumplió la palabra de Dios que le mandó y le ordenó.
de esa manera se salvó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era necesario un mandamiento para salvar su vida. Es necesario, mis hermanos, unos mandamientos, unas ordenanzas, que no las hizo Noé como quiso esa arca, sino que la hizo conforme Dios le dijo que le hiciese. Y todo esto, mis hermanos, aconteció. Noé tuvo que pasar por ahí. Y todos nosotros tuvimos, de alguna manera, que limpiar nuestro camino. Porque ya en el principio sabemos lo que ocurrió. Dios formó la tierra, formó a Adán y Eva, y Dios le dio el mandamiento a Adán, diciendo que el día que comiere del árbol de la ciencia de bien y de mal, os lo tocaré, ciertamente moriría. Y Adán traspasó este mandamiento que Dios dijo a su mujer Eva. Y la serpiente, pues como sabemos, comenzó a tener allá una conversación con Eva, diciendo, ¿acaso Dios, porque Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto? El final, mis hermanos, esta mujer, sabiendo los mandamientos de Dios, sabiendo, mis hermanos, la manera de guardar su camino, de mantenerlo limpio, sin manchas, sin arruga, limpio de pecado, mis hermanos. Y el pecado, sabemos que la recompensa del pecado es la muerte. Esta mujer, sabiendo que no tenía que comer de ese árbol, dice que vio el árbol. Y su fruto lo vio agradable y codiciable a la vista para alcanzar la sabiduría. Y es que cuando nosotros apartamos la mirada de la palabra de Dios, apartamos la mirada, mis hermanos, de Dios, de Jesucristo, es porque estamos mirando otra cosa que no es su palabra. Es porque estamos en las cosas de este mundo, en las cosas que el mundo y el diablo nos pone en medio para hacernos caer y tropezar. Y es ahí, mis hermanos, cuando usted y yo pasamos de vida a muerte. Es cuando usted traspasa el mandamiento de Dios. Y si usted traspasa el mandamiento de Dios, dice que es muerte. Y el Señor Jesucristo no nos quedó otra, mis hermanos, que echarnos fuera de aquel lugar. Y cuando nos echó, dice la palabra de Dios que Él puso una espada que se revolvía y unos querubines, mis hermanos, si no creo mal, en los huertos de Edén, para que no pudieran de nuevo ir al árbol de la vida. Y esa espada, mis hermanos, y ese querubín estuvieron guardando el árbol de la vida, el camino hacia el árbol de la vida. Y nadie podía ir a ese lugar de nuevo hasta que alguien, mis hermanos, hiciera que ese camino fuera de nuevo disponible para usted y para mí. Nadie jamás en la historia, mis hermanos, pudo, ni Isaías, ni Jonás, ni Noé, ni Lot, por muy perfectos que fueran. Ellos no pudieron, mis hermanos, redimir a usted ni a mí. Pero, mis hermanos, tuvo que venir el Cordero que quita el pecado del mundo para darnos vida. Para abrir de nuevo ese camino. Porque dice la palabra de Dios que Él abre un nuevo camino por medio de su carne, mis hermanos, por medio de su sangre. Y ese camino, mis hermanos, Él lo ha abierto nuevo para usted y para mí, para que podamos ir al árbol de la vida y tomar, mis hermanos, de Él y tener vida eterna. Porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Da igual cuánto cantemos, da igual cuánto prediquemos, da igual cuánto intentemos aparentar, si nuestra vida no está caminando al compás de la palabra, si nuestra vida no está yendo conforme a la palabra de Dios, nuestro camino está sucio aún. Aún está corrupto, porque aún estamos llenos, mis hermanos, por el camino ancho que lleva a la muerte. De tal manera, mis hermanos, que nos habla la palabra de Dios, de un hombre que era pobre, era ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, maestro, ¿acaso pecó él o sus padres para que naciera así? Y el Señor le contestó, no pecó en él ni sus padres, sino para que se manifieste, mis hermanos, la gloria de él, sobre él, mis hermanos, es que está así. Usted y yo, realmente, quizás no hizo nada para merecer la muerte. Pero en nuestra propia naturaleza, mis hermanos, está ya el pecado. Y de por sí ya simplemente pecamos. Usted cuando nace, nadie le enseña a mentir, nadie le enseña a robar, nadie le enseña a enfadarse. Eso nace de usted. Es por eso, mis hermanos, que usted y yo necesitamos de ese árbol de la vida. Y cuando
El Señor Jesucristo se fue donde este hombre y le dijo, le manchó los ojos, mis hermanos, con barro, y le dijo, ve al estanque de Siloé, que traducido es el enviado, y lávate allí. Amén. Y este hombre fue allá, a aquel estanque, ciego, mis hermanos, el hombre estaba ciego, pero es que no hace falta ver, mis hermanos, para creer, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guarda, mis hermanos, de todo mal camino. La palabra de Dios nos guarda del pecado, nos guarda de Satanás y nos lleva a la vida. Y este hombre fue allá, fue al enviado, mis hermanos, fue a Jesucristo, fue a su palabra, fue a su sangre, por el pecado se lavó y regresó viendo. No importa, mis hermanos, cuánto de pecado sea usted. Da igual, mis hermanos, lo que haya hecho a lo largo de su vida. Si usted va al pecado, usted será salvo. Usted recibirá la vista. De tal manera que dice, mis hermanos, que la gente que lo conocía, la gente, mis hermanos, que sabía quién era, quizás conocían a sus padres y le conocían a él y decían, oye, míralo, ¿no es este aquel mendigo? ¿No es este aquel que estaba ciego? Y él decía, yo soy aquel que era ciego. Usted, mis hermanos, quizás estamos en nuestros pecados, pero en el momento que Jesucristo apareció en su vida y se lavó y recibió la vista, usted ya no era ciego. Usted fue cambiado, transformado para tener vida y tener la vida. De tal manera, mis hermanos, que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Fíjense, en el Génesis, mis hermanos, ese árbol estaba protegido, pero en Apocalipsis, mis hermanos, dice que los que vencieren podrán tomar del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Porque Dios le ha abierto un nuevo camino para usted, para los vencedores, mis hermanos. Y los vencedores son aquellos que han decidido tomar su cruz. Aquellos que han decidido seguir a Cristo sin importar la circunstancia y sin importar la prueba. Sino que han permanecido fieles y constantes en la obra del Señor. Por tanto, recuerden, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, que lo que haga el Señor no es en vano. Quizás usted cante una alabanza en su soledad o ore, mis hermanos, sin que nadie se dé cuenta. Pero es que nadie le tiene que decir que me encantas, hermana, o que me adoras, o que me predicas,